Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán y hoy me encuentro con el músico y escritor David Pedraza. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, pues feliz, contento de conocer esta ciudad tan colonial, tan importante para mí en esta época, en esta etapa de mi vida, y pues muy contento de visitar Querétaro. Cuéntanos algo de tu vida, tus estudios, dónde naciste. Yo nací en la ciudad de Puebla en 1975, soy originario de esa ciudad y pues me dediqué principalmente a la música, por influencias de tener música en mi casa desde muy pequeño, y pues también me he dedicado al trabajo del periodismo y últimamente pues me he dedicado a la escritura de algunos textos investigando rock específicamente. ¿Qué es lo que estudiaste tú? Yo estudié lingüística y literatura hispánica, estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura en lingüística y literatura. ¿Y dabas clases de eso, me imagino? Sí, en algún momento he llegado a dar clases de literatura, de español, de educación artística, y me he desarrollado también como reportero en algunos periódicos. ¿Qué nació primero en ti para irte conociendo, la música o la escritura? La música. A los escasos 9 años, mi abuelo, que era un maestro rural en la ciudad de Puebla también, como maestro rural tenía que dominar todas las áreas, ¿no? Gramática, español, música. Entonces, él era músico, tocaba el contrabajo, el violín, la guitarra. Y él me enseñó a tocar los primeros acordes cuando tenía 8 o 9 años de edad. Entonces, empecé a tocar música primero y más adelante lo retomé como a los 16. En esa época me empezó a llamar la atención la música del rock, y ya más adelante, como por el 95, ya empecé a desarrollar la idea de hacer canciones propias, hasta poder ya, como por el 2000, pues ya ser un músico profesional con canciones originales. Sé que tú tocas blues y rock. Así es. ¿Pero estás enfocado en alguno de los dos más? Sí, como muchos músicos que llegaron al blues, conocieron el rock tal vez primero. Entonces yo conocí mucho el rock and roll primero, cuando pues escuché a Elvis Presley, a los Beatles, a Jimi Hendrix, a los Rolling Stones, y pues fue una música juvenil que a mí me atrapó muchísimo, me encantó, ¿no? Por influencia de que en mi casa había mucho de esos discos. Pero al buscar las influencias de esos músicos, resultó toda la cultura de los músicos negros. Entonces resultó que las influencias de esos músicos que me encantaban, pues era B.B. King, era Chuck Berry, era toda la cultura de los músicos negros que tocaron el rhythm and blues, que descubrieron más atrás el blues, los cantos de trabajo, y fue un género musical que me fascinó, que me encantó, por la temática, por que se implica cierta emoción o cierto sentimiento para poderlo interpretar, y por la sencillez, no la simpleza, sino la sencillez de cómo se ejecuta un blues. Musicalmente el blues es musicalmente fácil de tocar. Bueno, para los que no conocemos de música, ¿hay algo en común entre el blues y el rock? Sí, claro, el blues es padre del rock and roll. Es el que da origen a la forma en la que conocemos al rock and roll, con esa estructura, con la agrupación de instrumentos, de batería, de bajo, de guitarras y de voz. Al principio se ocupaban en el piano, igual en el rock and roll, pues el piano, el saxofón, los metales, y ya más adelante pues ya se fue haciendo la agrupación de 4 músicos, bajo, batería, guitarras y voz. Por ejemplo, aquí en Querétaro hay un festival que es precisamente sobre música de blues, y jazz y otros festivales, pero de rock casi no tenemos nada aquí en Querétaro. Sí, he tratado de investigar aquí si hay, he escuchado que sí hay algunos grupos de música en vivo que realizan covers, pero sí solamente escasos festivales que se dedican al jazz, el festival aquí Querétaro Blues, que es muy importante, que desarrolla Poncho Ortiz y que hemos venido a tocar con la Serpiente Elástica. Pero fuera de eso sí he visto poca vida nocturna de música en vivo en el rock.
Ah, ya. ¿Nos podrías hablar un poco, bueno, más bien podemos escuchar algo de los fragmentos de tu libro? Sí, claro. ¿Tu libro cómo se llama? Sí, el libro se llama Las semillas del rock en Puebla. Es una investigación que realicé, una investigación de campo que realicé sobre las primeras agrupaciones que tocaron rock and roll en la ciudad de Puebla. Resulta que la ciudad de Puebla, siendo una ciudad muy tradicional, muy pequeña, pues resulta que sí hubo jóvenes que llegaron a hacer rock and roll en la ciudad en los años 60. Para 1960 el rock and roll era un género de vanguardia o que era muy importante para Estados Unidos, y es difícil creer que pues esa influencia llegó a Puebla a tan temprana década, ¿no? 1961. Generalmente los movimientos artísticos se tardan en llegar a otros países y bueno, a raíz de que la clase media alta que podía tener contacto con Estados Unidos, que podía comprar los discos, trajeron discos a Puebla y muchos jovencitos empezaron a desarrollar bandas de rock and roll, por lo menos seis agrupaciones de las que yo encontré registro. Y de eso habla este libro. Es un registro sobre 6 bandas que hicieron rock and roll en la ciudad de Puebla de 1960 al 68. Pero tienes otros escritos antes, ¿no? Sí, claro, y bueno, en los 70s igual llegaron a desarrollarlo y pues de eso aborda la investigación. Claro. Y menciono pues algunos, doy un recorrido histórico acerca de lo que es el rock and roll y cómo se llegó a tocar en la ciudad por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, y bueno, de eso trata, ¿no? Entonces, compártenos unos fragmentos y para que la gente le empiece a interesar tu lectura. Claro, una parte del prólogo que habla acerca de pues cómo surgió el rock and roll o cómo llegó aquí a la ciudad. Dice aquí, a finales de 1950, a finales de los años 50 del siglo XX, el rock and roll llegó a México por influencia de la música popular de Estados Unidos. El impacto que provocó este nuevo ritmo entre la población mexicana motivó a que la sociedad poblana tuviera poco a poco discos de rock and roll en sus casas. Poner esta música en los tocadiscos se volvía todo un ritual. Sacar el disco de su funda y su protección de plástico, hacer girar el vinil, levantar la aguja y tener un buen tino para colocarla desde el principio, y comenzaba a sonar un siseo introductorio que anunciaba que la canción estaba a punto de sonar. Entonces los arpegios de la guitarra, con esa reverberancia y la voz comenzaban. No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar. Les mostraremos a los viejos que amargados toditos están. Y entonces empezaba a sonar esta música en donde regresaba de la consola al sillón para leer la portada del disco. Decía Los Locos del Ritmo, ¿no? Y bueno, es la parte introductoria de este libro donde menciona pues cómo se comenzaba a escuchar los primeros viniles y el primer rock and roll. Que también había no solamente el rock and roll en inglés original, sino que muchos grupos de rock and roll capitalinos empezaron a hacer también covers de rock and roll. Mi inquietud es, ¿qué te llevó a ti a escribir este libro? Bueno, en mi casa había afortunadamente mucha música. Mis padres no eran doctos en la música ni artistas, pero resulta que compraban música de todo, ¿no? Entonces yo nací en el 75, tenía música de todo tipo de géneros musicales, tanto boleros como rock and roll, como música de los Beatles, como canciones de Juan Gabriel y de toda la música Michael Jackson en los 80s, etcétera. Tenía todo este tipo de discos. Y pues eso me nutrió mucho de una cierta formación musical que sin querer mis padres pues me fueron provocando en mí que fuera sonando. Y más adelante pues pues me volví músico, me volví guitarrista de músico de rock and roll. Y pues a mí me atrapó mucho la música del rock por ser una música dedicada a los jóvenes, una música juvenil, una música con temática que nos permitía expresarnos de jóvenes, que no había con la música de boleros, que aunque me encanta Agustín Lara, pues no hablaba acerca de las problemáticas juveniles. Y eso a mí me atrapó para pues al momento de conocer este tipo de grupos, armar esta investigación. También tuvo que ver la influencia en el que participé, trabajando en algunos periódicos. El periodismo también me interesó mucho. Entonces se me facilitó la investigación. Y por ejemplo,
Tus primeras investigaciones, ¿cómo las conseguiste? ¿Dónde sacaste el material? Bueno, dices que tenías en tu casa algo de material y en el periódico, pero y a veces los grupos se forman en los barrios, en las colonias. ¿Cómo conseguiste esa información? Porque ya hojeé tu libro y tiene hasta fotografías de los grupos. Sí, tiene una recopilación fotográfica muy interesante porque son fotografías de 1959, de 1960 en adelante. Entonces, pues hice una investigación, prácticamente una investigación de campo, preguntando por los músicos, quién conocía a músicos que yo sabía que sus padres o sus abuelos habían tocado música. Claro. Y me fui a las colonias a investigar, tocando puertas. ¿Y sabe dónde vive Juan Guerra? Pues en esta colonia. ¿O sabe dónde vive este otro músico? Creo que alguna persona, mi tío lo conoció alguna vez. Entonces fue una investigación de campo, de ir a tocar puertas, de ir a visitar colonias, porque realmente modestia aparte, creo que es una de las investigaciones de rock en Puebla más completas que hay en la ciudad. ¿A qué años tratas de esta investigación? Abordo 2 décadas, de 1960 al 77, prácticamente terminando los 80s, porque me preguntan por qué hasta el 77. Bueno, porque la verdad hasta ahí encontré información, no pude encontrar más, y porque también a partir de los 80s el rock and roll ya vuelve a ser, ya es distinto. Pues deja de ser un rock psicodélico, un rock hippie de protesta, para de los 80s en adelante convertirse en otro tipo de rock mexicano. ¿Conociste algún integrante de estas bandas? Sí, tuve la fortuna de conocer a músicos que como los Demonios del Rock, hicieron rock and roll de 1960 al 68. Entonces conocí a Juan Guerra y él me hizo favor de proporcionarme mucho material fotográfico. También conocí a los Taps, conocí a músicos, a los Zapatas and Rats, y por vía que platicábamos acerca de vía internet, por Zoom y por esas nuevas plataformas, pues conocí a muchos músicos, como a los Teenagers, que también fue un grupo de jovencitos de familia de doctores poblanos que hicieron rock and roll en esa década. Y así fui armando el libro. Tengo una pregunta personal. Bueno, yo también en la casa de mi familia, de mis padres, pues escuchaba pues, a José José, a gente que era para mis papás de su juventud. Claro. Y yo los escuché, pero hoy en día los vuelvo a escuchar. Claro. Y me surgen algunas dudas. Yo no soy un experto en música, ni investigador, ni nada. Me pregunto, ¿era muy buena música esa, que ahora nuevamente los chavos pues la cantan, la bailan? ¿O hay un vacío entre, no sé si los músicos o los que escriben música, y que tienen que volver a retomar de esas épocas desde 60, 70, 80 y 90, así como la radio dice? Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué surgen estas canciones antiguas ahorita? Que se vuelven a escuchar. Creo que ha habido un fenómeno al que le llaman este fenómeno retro, de volver a escuchar música o volver a leer algunos textos que fueron importantes en su época hace 30, 40 años. Creo que, no sé, a mí me da la impresión de que puede deberse a que la tecnología ha permitido últimamente que podamos digitalizar muchas cosas que antes no se podían. Con la nueva tecnología podemos rescatar textos que estaban en bibliotecas, en hemerotecas, en fonotecas, y los estamos digitalizando para poderlos guardar de manera digital y preservarlos más, conservarlos más. Un fenómeno como el que sucedió cuando se creó el CD, que empezaron a reproducir muchos cassettes y muchos viniles en CD. Creo que algo parecido está sucediendo en cuestión de literatura, en cuestión de historia, en cuestión de música también. Están regresando estos a mostrar estas investigaciones, porque la tecnología nos permite ya darle orden o digitalizar esta información. Ya a muchas personas les interesa conservarlas, y creo que por eso ha habido como un acercamiento, un regreso a voltear a ver ese tipo de música popular, ¿no? De esas décadas, ¿no? Mis papás escuchaban a un cantante que se llamaba Roberto Jordán.
Y a mí me gustaba, pero se me pegaron. Y ahora me da risa ver cómo los jóvenes cantan esas canciones. Sí, claro. Creo que eran del 70 o algo así, no, la verdad no recuerdo. Sucedió mucho con el éxito que logró tener el primer disco de Luis Miguel, Boleros, en el que la juventud decía, está padrísima la canción de Usted, de Luis Miguel, ¿no? Y muchos jóvenes pensaban que eran canciones originales de Luis Miguel. Y era música de los 50, ¿no? Y sí, llega a suceder eso. Ahora, otra pregunta sobre el rock. Cuando hablamos de rock, a mí, en lo personal, siempre me lanzo como al rock americano o al rock en inglés, pero ¿sí hay cultura de rock mexicano? Sí, pues obviamente tenemos la referencia en inglés porque ahí surgió, ¿no? Surge originalmente en el idioma en inglés, porque de ahí surge, en ese país, surge el rock y todas sus ramificaciones, que es un género tan importante en la cultura popular, que pues atrapó y cautivó a todo el mundo, ¿no? Hasta Inglaterra, ¿no? Y músicos ingleses que estaban tan lejos de Estados Unidos lograron asimilar el rock norteamericano perfectamente, ¿no? Por eso la ola inglesa, The Who, los Rolling Stones, los Beatles, que son considerados de los mejores exponentes de las agrupaciones de rock, pues tuvieron esa influencia y lograron asimilar el rock, ¿no? Pero así como en Inglaterra y en otros lados, pues se va asimilando esta música que se vuelve ya una expresión artística. Y como expresión artística, pues podemos encontrar rock en español, o rock mexicano, o rock italiano, o rock inglés, o rock norteamericano, ¿no? Entonces se vuelve ya una expresión artística y pues cada uno de esos países o lugares intentan hacer su propio rock, ¿no? Cuéntame, ¿qué es la Serpiente Elástica? Serpiente Elástica es una agrupación poblana que conformé en el año 2000, pues para poder realizar mis composiciones propias a través del género del blues, que fue el que me gustó muchísimo y el que encontré adecuado para poder componer mis propias letras. Y, ¿tú las escribes? Yo las escribo. Entonces, pues escribo la letra y la música con la Serpiente Elástica. Y es una agrupación que tiene ya más de 20 años, ya con 5 discos en su haber de esta trayectoria. Y pues me he dedicado a hacer esta música original con la Serpiente Elástica ya más de 20 años. Bueno, yo te empecé a conocer en las redes, pero muy activo, pero con la presentación de tu libro. Pero también eso lo haces con tu grupo. En algunas presentaciones del libro ha sido muy interesante porque donde se presta el espacio para poder tener instrumentos musicales, después de presentar el libro, nos han pedido que toquemos rock and roll, ¿no? Que me parece adecuado porque hablar de música sin tocar se vuelve abstracto, ¿no? Hablar de música sin escuchar la música. Entonces ha sido padrísimo porque en algunas presentaciones he tocado no canciones de la Serpiente Elástica, sino rock and rolls de Elvis, rock and rolls de la década de los 60s y 70s, como una muestra a los jóvenes de cómo sonaba el rock and roll. ¿Cuántos grupos son ¿cuántos grupos? ¿Cuántas personas son de este Serpiente Elástica? A veces llego a tener, estoy conformando ahorita el grupo con Charlotte Nava en la batería, con el señor Gustavo Ramírez en el bajo y yo tocando la guitarra y la voz. Somos un trío básico, pero a veces el blues te permite tener otros músicos, entonces a veces invito a algunos otros pianistas, otro guitarra además, y a veces llegamos a ser hasta 5 personas, pero básicamente tengo esta agrupación con ellos 3. Pero me imagino que también a veces cantas rock. ¿O ya casi? Ya no lo hago. Al principio, en los 90s al 2000, pues sí, con toda la influencia llegué a tocar rock norteamericano, rock nacional, rock mexicano, rock argentino, que también me gustaba mucho, rock español, pero después, pues poco a poco ya, digamos que me satisfacía más tocar mis propias canciones que tocar covers. Ya muy interesante. Sí, la Serpiente Elástica es un grupo totalmente original de blues. Bueno, no te puedo hablar de aquí de Querétaro, pero aquí casi yo siento que no hay muchos grupos de rock. En Puebla hoy actualmente sí hay
grupos de rock? Sí, sí, en la ciudad de Puebla sí se ha desarrollado conforme han avanzado las décadas. Y en la década de los 90s fue una década importante porque hubo muchas agrupaciones muy creativas, bandas originales y que lograron hacer mucha música propia. A partir del año 2000 se facilita la posibilidad de ir a un estudio de grabación. Entonces muchas bandas en Puebla pues llegaron a tener ya bajo el brazo su propia música grabada y eso permitió un auge de algunas bandas tradicionales. Luego llega a disminuir y llega a bajar, pero creo que sí puedo hablar de un movimiento de rock poblano consistente. Y tal vez aquí, pues seguramente estoy casi seguro que también debe haber rock aquí en Querétaro, solo que de manera un poco más subterránea. ¿Por qué no hay tanta difusión en el rock y en otros géneros? Y, bueno, en el caso del blues, del jazz, de no se diga de la trova, ¿no? Hay demasiada difusión por los gobiernos, tanto municipales como estatales, pero del rock casi no se escucha. Puede ser que no haya mucha difusión o que a la juventud le estén interesando otros géneros musicales con los cuales manifestarse, ¿no? Claro. Puede ser que el rock sea una alternativa para algún sector juvenil, pero tal vez haya jóvenes que estén buscando otra forma de hacer música, tal vez, no lo sé. Pero estoy seguro que aquí también las instituciones municipales y gubernamentales culturales deben dar difusión a toda expresión artística musical que llegue a levantar la mano y decir aquí estamos. Pero pues sí, es una pregunta interesante, ¿no? Ya que tenga más tiempo en Querétaro te diré. Pues aquí tienes mucho trabajo para difundir tanto el blues como el rock, ¿no? Sí. Digo, la ciudad se presta. Claro. Y yo conozco muchos jóvenes muy talentosos, músicos de todo tipo, desde clásica, trova, todo, y creo que la ciudad se presta para que tengamos eventos de esta naturaleza. Claro, las veces que yo he tocado en Puebla o en otras ciudades y que he tocado blues, pues no es que a la gente no le guste el blues, sino que no lo conoce. O ya lo ha escuchado y no sabe qué es blues y que le gusta, ¿no? Entonces puede pasar lo mismo también en Querétaro. Maestro David, ¿desde cuándo conoce Querétaro? Vine aquí a Querétaro en los festivales que organizó Querétaro Blues en 2018 y de ahí he tenido algunas presentaciones por aquí musicales con la Serpiente Elástica y he venido un par de ocasiones y ya pues de aquí al mes de febrero de este 2023 pues ya pienso quedarme por aquí más tiempo. Sé que antes de este libro escribió otro. Sí. ¿Nos puede hablar un poquito de él? Claro, allá en la ciudad de Puebla pues me publicaron un libro, un poemario llamado Poemas bajo la gabardina, pues una serie de poemas en el estilo de métrica libre o de poesía libre. Y pues es una publicación que me hizo la editorial Lunetario, una editorial particular allá en la ciudad, y pues recopila una serie de 40 o 50 textos poéticos, poemas, que bueno, se me ha facilitado también la poesía por ese acercamiento a la música, ¿no? De hecho, pues primero surge la estructura poética y después es lo que origina a la forma en cómo las canciones las conocemos en la actualidad. Bueno, pues yo creo que en esa relación de que yo ya compongo letras para canciones, pues se me ha facilitado la poesía también para tener esas estructuras, aunque la poesía y las letras de las canciones son cosas distintas, claro. ¿Y qué se inspira más? ¿En qué se inspira o de dónde viene el escribir? ¿De dónde surge? Bueno, pues no hay una fórmula exacta para poder componer o escribir. Puede uno escribir acerca de las experiencias personales, puedes escribir sobre lo que veas en el mundo que te rodea o puedes inventar historias para poder crear escritura. En mi caso combino las tres formas. Compongo canciones de lo que vivo o de lo que veo que otras personas viven o invento textos poéticos, que es una estructura más dedicada a los momentos con respecto a los sentimientos, a las emociones, ¿no? La poesía es desarrollar la descripción de un sentimiento. Entonces, en mis textos poéticos habla acerca de mi forma de sentir y en mis canciones habla acerca de la manera en cómo vivo o cómo veo que viven otras personas. ¿No? ¿Qué se le ha hecho más fácil? Por ejemplo, me menciona que ha escrito sus propias canciones,
estos poemas Sí. y esta investigación. Claro. Creo que son, bueno, no sé si llamarlo así, un poco diferentes. Sí, géneros distintos. Exactamente, entonces, para alguien que se sienta y empieza a poner trazos sobre el papel, ¿qué es más fácil? ¿Hacer una investigación? Porque eso también es, pues, algo laborioso, estar tocando puertas, como usted decía, y la otra esperar a que, pues, no sé, venga un pensamiento, una palabra, un sentimiento, Sí, claro. alguna inspiración de algo para empezar a escribir. Claro, pues principalmente se me facilita más la creación como compositor de música. Como compositor. Sí, las canciones son las que más se me facilitan. Ujú. La poesía la he disfrutado mucho, pero tiene ciertos elementos estéticos en su forma de estructurarlo que hay que respetarlos para poder pues hacer una buena poesía, una Claro. buena literatura, ¿no? Entonces se vuelve complicado, pero también lo disfruto igual. Y creo que pues, lo que más se me facilita es escribir canciones, después hacer poesía y en tercer lugar creo que pues, la investigación de campo, las investigaciones periodísticas con respecto a la música. ¿Ahorita tiene algún otro proyecto, tanto en la música como en escritura? Sí, estoy trabajando en el desarrollo de hacer un libro con algunas investigaciones, con entrevistas, con un formato muy parecido a este, sobre el blues en México. Sobre el blues, sería algo muy mexicano interesante, ¿verdad? nacional, ajá, pero ya más a nivel nacional, ¿no? De cómo el blues lo hemos asimilado, ¿no? Porque es una cultura ajena a nosotros, ¿no? Tratamos de conocer lo que más podamos acerca de la música que hicieron los músicos negros, norteamericana, pero no es nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo la asimilamos en México, ¿no? ¿Quiénes fueron las primeras agrupaciones que hicieron blues? No rock and roll, sino blues específicamente en nuestro país. Y de eso trata la investigación que estoy haciendo. Y una segunda parte del rock en Puebla, de los años 80 al 2020. Que sería la continuación de este segundo libro. Y pues sigo haciendo música, sigo dándole promoción al quinto disco de La Serpiente Elástica, que ya está en las nuevas plataformas musicales, ¿no? Que ahora se venden las canciones por las plataformas musicales. ¿En YouTube cómo lo encontramos? ¿Así como Serpiente Elástica? Sí, como Serpiente Elástica, sitio oficial, o mi Facebook, Serpiente Elástica, también sitio oficial, y ahí pueden descargar la música, escuchar la música o ver el trabajo. Sé que con este libro tuvo la oportunidad de ir a la FIEL, a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Sí, ¿Nos claro. podía platicar cómo le fue? Padrísimo, fue una experiencia muy padre. La universidad seleccionó a La Semilla del Rock en Puebla como uno de los títulos nuevos que presentar en la FIL Guadalajara, y nos fue muy bien, el recibimiento fue muy padre. Me preguntaban, o la gente se cuestionaba, se asombraba de saber que hubo rock and roll en la ciudad de Puebla a tan temprana edad, en los años 60. Entonces me dio mucho gusto saber que compraron unos lotes de libros para llevárselos a algunas bibliotecas de Estados Unidos, en algunas bibliotecas donde había como suburbios mexicanos. Claro. Entonces este libro se fue a Estados Unidos, en algunas bibliotecas donde hay personas de habla hispana e inglés, por allá en Estados Unidos. Entonces, ¿Es fácil llegar a esta feria? Digo, me imagino, por ejemplo, a un escritor que empieza su primer libro y que tiene pues muchos sueños de, claro, pues de que, sobre todo de que se venda, ¿no? Sí, y claro. Pues de que se dé a conocer. ¿Es muy difícil llegar a la Feria de Guadalajara? Creo que sí, pero tuve mucha suerte, porque pues a mí me publican en este año, en el 2022, y es la primera publicación que tengo de esta investigación, y me invitan en ese momento a participar en la FIL Guadalajara. Entonces, pues realmente fue algo muy sorpresivo, agradable, que me invitaran. Entonces, pues fue por invitación de la universidad en la ciudad de Puebla, así que llegué. Entonces sí, es muy complicado llegar a la FIL, ¿no? Cuando yo dije, ¡ay, qué padre! Pellizqueme, que estoy soñando que ya estoy en la FIL Guadalajara con un libro, ¿no? Pero bueno, esto es parte, me imagino que de parte de la vida de un escritor, ¿no? Escribir y pues publicar el libro y que pueda llegar hasta esos
esas alturas, ¿no? Sí, claro, no, yo feliz, contento. Cuando me dijeron, ¿quieres ir participar? Por supuesto que voy, ¿no? Entonces, fue una experiencia padrísima ir a la FIL Guadalajara. Cientos de libros, los mejores, y nos faltan bolsas y dinero para traer todos los libros buenísimos de la Me FIL. imagino. Sí, aquí cuando uno va a las librerías, ve aquí, ve allá, se tarda una, Claro. 2 horas y sale y dice, ay, quisiera comprar este y otro. Quisiera llevarme más libros. Ay, ahora imagínense allá donde que están todas las editoriales. Las editoriales de todo el mundo, ¿no? Sí, Buenísimo, sí. buenísimo. ¿Ya va a radicar aquí en Querétaro? Posiblemente sí, ya a partir de este año 2023 pues voy a buscar residir aquí en Querétaro, una ciudad que me gusta mucho y pues bueno, que por motivos personales de estar aquí ya casado con María Lobato, también otra escritora, pues ya me quedo por aquí, por estos lares, así es que pues voy a andar por aquí tratando de mostrar mi música, mi escritura y de pues buscar los espacios culturales para poder mostrar lo que estoy haciendo. Claro, pues esperemos que nos llene de mucha música, de mucho rock, de mucho blues, claro. Y sobre todo de su escritura, maestro. Gracias, Ángel. ¿Nos podría compartir sus redes sociales? Claro que para sí, que la gente de nuestro canal pues se pueda contactar o tal vez también adquirir su libro, ¿no? Claro, por supuesto que sí. También me pueden buscar como David Pedraza Sitio Oficial. Pueden, si alguien quiere conocer el trabajo de este libro, esta investigación del rock, me pueden llamar al teléfono 446-123-0290 y con mucho gusto les puedo hacer llegar el libro para que lo conozcan y bueno, pues ahí me pueden buscar. Maestro, pues muchas gracias, es un placer para nosotros el canal compartir todos sus conocimientos. Gracias. Y sobre todo a mí en lo personal me enriquece porque sé que en México hay gente talentosa. Gracias. Sé que aquí en Querétaro también lo hay y pues es una riqueza para todos, ¿no? Muchísimas y que la gente los gracias. conozca, ¿no? Pues sí, pues gracias a ti por invitarme a tu canal y espero que haya otras oportunidades para darte a conocer mi material, mi música y que haya otros programas donde me invites. Pues ya saben, amigos, ese es nuestro queridísimo maestro, músico y escritor David Pedraza en Contando el Cuento. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Te lo agradezco. Gracias.